Muy buenos días, amables seguidores. Gracias por acompañarnos en este día miércoles 27 de febrero del año 2021, semana en que todos los padres de familia y los hijos también nos preparamos psicológicamente para entrar al periodo escolar 2021. Gracias le damos a Dios porque Él ha provisto cada una de las cosas que son necesarias para que nuestros hijos, de una u otra manera, tengan lo básico para iniciar esta temporada escolar. Saludos a los que ya están conectados a través del Facebook Live o los que se conectan a través de la www.radioondasdepaznicaragua.com. Saludos hasta Matagalpa al ingeniero Elder Orozco. Gracias por su buen trabajo y a todo el equipo que hace posible que nosotros le acompañemos cada día a través de las redes sociales. Ya estamos en el canal de YouTube. Búsquenos como Radio Ondas de Paz Nicaragua. Gracias a Dios por este tiempo. Gloria González nos dice: buenos días, hermano. Dios Todopoderoso le bendiga grandemente, igual a usted, mi estimada amiga y hermana, amiga de infancia, ¿verdad? Saludos a su mamá Carmen también, esperando en Dios que goce de buena salud. Queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes que ya están preparados para la temporada de la oración maratónica. La oración maratónica inicia a las 5 de la mañana el día sábado 6 de febrero con la ayuda y el favor de Dios. A las 6 de la mañana estará el pastor Gustavo Sevilla orando, intercediendo, dando una reflexión para todos los seguidores. Y también anunciamos desde ya que el pastor Gustavo Sevilla tendrá un microprograma de 5 minutos de lunes a sábado a las 6 de la mañana. El espacio se llama 5 minutos con Gustavo Sevilla. Esté pendiente a partir del lunes 1 de febrero con el favor de Dios. Gracias desde Honduras. Nos saluda el padre Raúl Mendiola o Paul Mendiola, así lo refieren el mensaje de texto. Saludos, un abrazo en el poderoso nombre de Jesús. Sigamos trabajando para llevar almas a los pies de Jesucristo. Como siempre, amados seguidores, compartimos una porción de las Sagradas Escrituras y la encontramos en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 1. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Llegó un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas como él solía enseñar y les refirió esta parábola. Escuchen, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se quemó. Y por falta de raíz, no pudo desarrollarse. Otro poco cayó entre zarzas, las zarzas crecieron, la ahogaron, no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Es interesante porque ahora Jesús no está al frente de los grupos, al frente de la gente que lo seguía, sanando o contendiendo, por decirlo así, aclarándole algunas cosas a los escribas y fariseos. Ahora está directo con las multitudes. Y cuando está directo con las multitudes, nos refiere las Sagradas Escrituras que les empezó a contar un relato. Le empezó a contar en parábolas este tipo de ejemplos para que ellos entendieran que aparte de escuchar su palabra, hay compromisos que hacer, no solamente de palabras, sino también de hechos. Cuando nosotros encontramos este tipo de referencia del ministerio de Jesucristo,
pareciera que le está hablando a un grupo de agricultores. Si usted lee bien juntamente conmigo, dice, el sembrador salió a sembrar. Esta era una parábola. La parábola es un vocablo que viene del griego que significa colocar al lado, como con un ejemplo. Colocar al lado de, eso es la traducción literal del griego, la palabra parábola. ¿Cuál es el propósito de la parábola? Hacer una comparación o presentar una ilustración como lo usaba Jesús. Básicamente consistía en una historia humana que ilustraba una lección espiritual. En cierta ocasión, mientras estaba reunido con un grupo de hombres de la Fraternidad de Hombres de Negocios en Rivas, se refirieron a esta presentación, a esta parábola, y al final el expositor dijo, el problema no es la semilla. Y yo me quedé como pensando y analizando un poco. El problema, dice el expositor, es el sembrador. El sembrador es el que debe de escoger la tierra fértil para sembrar y no botar ese don precioso que Dios nos ha dado y compartirlo con aquellos que están interesados en cambiar. Mire qué interesante. Creo que tenía razón. Porque Jesús al final les explica la parábola al grupo que lo seguía más de cerca. En este caso, el grupo de los que él está preparando como la sucesión de quienes van a llevar la palabra de esperanza y de salvación a la humanidad. En esta nueva etapa, los que estaban cerca de él, con los 12, a los que les declaraba los misterios del reino, eran ilustrados por medio de parábolas. Los que están fuera, por parábolas, no eran discípulos, no estaban abiertos a entender, mucho menos a obedecer al señorío de Jesucristo. No es que el Señor los colocara fuera, los pusiera fuera, los dejara excluidos. Jesús siempre fue incluyente, sino que quedaba fuera por falta de deseo de entrar. Y entonces, no viendo la forma externa, no comprendían el mensaje espiritual que Jesús quería llevarles. Jesús siempre se presenta como el maestro, pero ahora se presenta, vamos a ponerlo así, como un asesor de la agricultura. Todo el relato de esta parábola habla exclusivamente para aquel que se prepara para sembrar. Y él hace algunas observaciones, aún sabiendo que la gente en su mayoría vivían de la pesca porque estaban cerca del mar. Pero, no obstante, Jesús le pone mucha atención a la siembra porque no todo el tiempo van a vivir del mar. Esta parábola nos deja entrever y encabeza una serie de parábolas que encontramos en los 3 evangelios sinópticos. ¿Con qué propósito? Bueno, es una especie de relación entre lo que se ve y lo que no se ve. Jesús, siendo el maestro, sacaba de alguna manera una ilustración adecuada, apropiada, para que la gente entendiera en palabras sencillas qué cosa era el evangelio y el reino de los cielos que se había acercado. Las parábolas, amables seguidores, involucran al oyente y de alguna manera lo obliga a pensar por sí mismo y a posicionarse de lo que está escuchando. Por ejemplo, la parábola del sembrador nos obliga a preguntarnos qué tipo de tierra soy, porque esta aplicación es universal y es perpetua. ¿Qué tipo de tierra alguien ha sembrado la palabra en nuestras vidas? La parábola ilustra a la persona que está atenta a oír, pero también atenta a sembrar. Esto del reino de Dios para muchos era un misterio, pues todos esperaban un Salvador que los redimiera del yugo del Imperio Romano y de los seguidores que, aún siendo judíos, se habían vendido a los designios y a la metodología gubernamental del imperio de ese entonces. Sin embargo, Jesús no se queda ahí. Siempre le presenta el reino que se ha acercado, pero después le va explicando qué tipo de reino es. La semilla, amable seguidor, hace referencia a la palabra de Dios. El sembrador, después que le explica la palabra, le dice, el sembrador es el que siembra la palabra. El reino de Dios comienza con la predicación de la palabra,
pero debemos confiar en la predicación de la palabra más que en cualquier cosa. Mire, a veces en algunas exposiciones se habla de parábolas, pero en lugar de ser parábolas parecen cuentos de Pancho Madrigal. Sin embargo, el expositor debe de traer al oyente a un plano donde él pueda comprender qué cosa es lo espiritual y qué cosa es lo que se ve con los ojos naturales. Notemos que el grano igualmente es bueno en todos los casos. En ningún momento el grano es malo. El detalle es el lugar donde se siembra este grano. La variación en el resultado depende enteramente, amable seguidor, del terreno en el que cae la semilla. En cierta ocasión, reunidos con un grupo de líderes en una iglesia, el pastor entró, pero con no muy buena cara. Pues uno que ha caminado un largo trecho entre ciertos ministerios y organizaciones cristianas, entendí inmediatamente que algo malo estaba pasando, no en el pastor, no en la iglesia, sino en alguna de los terrenos donde él sembró la semilla. Y refirió en ese momento que costaba entender que la gente no quiera comprender el llamado que Dios le pone en sus manos. Y refirió a esta palabra: uno invierte tiempo, uno invierte recursos, uno invierte, y empezó a explicar todo lo que estaba pasando. Y entendimos al final que él había escogido a alguien dentro del grupo para ejercer una función determinada, y esta palabra no encontró eco en el que él pensó que era el hombre correcto para desempeñar esa tarea. Sin embargo, esto no lo desanimó y siguió formando y formando y formando. El problema, amable seguidor, no es la semilla, nunca ha sido la semilla. El problema es la tierra donde se siembra. Saludos para Castellón Marci, gracias por acompañarnos. Cuando nosotros encontramos este tipo de situaciones, nosotros a veces nos frustramos porque decimos, yo pensaba que fulano iba a desarrollar un ministerio. No se desanime. Mire, no todos estamos preparados para las tareas que usted piensa como pastor que nosotros podemos desarrollar. Pero que me lo reveló el Espíritu Santo, yo no le discuto si se lo reveló o no, pero los frutos demuestran que no era la persona adecuada. Podemos generalizar en los tipos de suelos donde se puede sembrar la semilla. El suelo o el terreno, amable seguidor, es el corazón humano. Y se mencionan 4 tipos diferentes en función de las formas distintas en que la palabra la asimila el oyente. Una parte de la semilla cayó junto al camino, en un terreno tan duro que no podía hundirse en el suelo, tampoco podía germinar. Las aves pasaron, se la comieron y se acabó. El siguiente terreno, en pedregales, que quiere decir más bien en tierra poco profunda, extendida sobre la roca, donde no había humedad ni nutrientes, y lógicamente que la planta murió. En el tercer caso, la semilla cayó entre espinos. Y aunque la germinación fue perfecta y el crecimiento bueno, las espinas lo oprimieron de tal forma que no llevó fruto. Y el último terreno es donde encontró el terreno bien preparado y no solo germinó, sino que creció y dio fruto plenamente, con la diferencia de los demás. Podemos decir que en el lenguaje del agricultor, esto dio un rendimiento al 30, a 60 y al 100 por 1. ¡Qué alegría cuando un sembrador, después de haberse esforzado tanto en la parcela, encuentra que a la vuelta de 60 días, por ejemplo, el frijol tiene una producción que sobrepasó la meta que él pensaba tener? Y eso llena de gozo. ¿Cuánto gozo tendrá el Señor cuando ve en nosotros el fruto del que Él espera que nosotros tengamos? El trabajo aparentemente es muy fuerte y en unos casos es en vano, pero la palabra queda sembrada ahí para siempre. Luego encontramos a los enemigos de la palabra. Uno de los principales enemigos de la palabra es Satanás. Él quita la palabra que se sembró en nuestros corazones. Nos pone dudas,
hace una especie de sincretismo religioso. Yo creo en esto, en esto, en esto, en esto, pero esto también puedo creer sin dejar de creer en lo demás. Jesucristo, amables seguidores, es el centro de la predicación. Jesucristo es el centro de la historia cristiana. Él es el redentor del mundo. Juan lo determina, Juan lo describe como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa frase, amable seguidor, usted la escucha las veces que va a la parroquia cuando va a ser parte de la ceremonia de comer el pan. Usted escucha esa palabra cuando el sacerdote expone el sagrario, el santísimo, y entonces dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una frase que usted le escucha todas las veces que usted visita la parroquia. En el caso de la corriente evangélica o protestante, lo hace cada vez que ellos hacen Santa Cena. Y cuando practicamos estas dos formas de acercarnos a Dios, uno por el dogma de la substanciación y otro por la creencia de que Jesús está también representado en el pan y el vino. Cuando nosotros entramos en esta dimensión, entendemos que la palabra no ha sido quitada de nuestro corazón. Luego vienen las tribulaciones, luego viene la persecución y luego viene la aflicción de la persona que es perseguida. Lo importante en todo esto es la perseverancia. La perseverancia va juntamente con el fruto. La otra marca del cristiano verdadero es el fruto, no es el don. El don es un fruto del Espíritu Santo, pero los frutos de la persona es lo que determina la dimensión donde él se mueve de acuerdo a la cercanía que tenemos con Dios. Esta aflicción normalmente viene con la persecución, muchos se apartan. Cuando no producen fruto, se llenan de frustración también porque mira que los demás avanzan y él no. Y como acabamos de ver, amable seguidor, la evidencia que recibe correctamente la palabra en la parábola del sembrador, tal como aparece en el Evangelio de Lucas, dice, mas la que cayó en buena tierra, estas son las que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La palabra perseverancia viene del latín persevere, que significa el que permanece en el camino. Y el persevere o la perseverancia produce fruto a su tiempo. Mire, esto yo a veces lo comparo como cocinar el arroz. Igual que cualquier plato muy delicioso que usted quiera cocinar, todo tiene su tiempo. Si usted le da más fuego al arroz para que esté más, no, lo va a quemar. Lo va a quemar y usted se va a frustrar y va a decir yo no sirvo para nada. No, aprendí una lección. Nuestra responsabilidad, amables seguidores, es que tenemos que esparcir esta semilla por todas partes anunciando el Evangelio. Marta Bermúdez, gracias por acompañarnos. Y es nuestra responsabilidad llevar una palabra de aliento a aquel que nosotros encontramos decaído o desanimado o enfermo. Pero no llevamos una palabra de aliento con un garrote en la mano. ¡Qué barbaridad, hermano! ¿Cuánto tiempo usted no viene a la parroquia? ¿Cuánto tiempo no viene a la iglesia? Se ha perdido de los ayunos. Mire, solamente, dice el refrán para ponerlo en perspectiva, solamente la cuchara sabe el mal de la olla, en buen nicaragüense. ¿Qué le quiero decir con esto? Solo la persona afligida, angustiada, es la que sabe por qué condición no ha llegado continuamente a la iglesia. Jesús mismo se retiraba solo a pasar sus angustias, a conocer los secretos que Dios le quería revelar, y lo hacía solo. En el Getsemaní usted lo ve solo. En el desierto ayunando usted lo ve solo. No andaba en grupo haciendo la jaraca y vamos, hermano, y al final termina uno hablando hasta mal del prójimo. Pero no ese es el propósito de nuestra exposición. No olvidemos nunca, amable seguidor, que solo el fruto que se produce con perseverancia es la señal indiscutible de haber sido oyentes de corazón. Ser estéril, o sea, no dar fruto, es encontrarse con el camino que no nos lleva a la vida eterna. Conclusión, seamos buenos sembradores, preparemos bien la tierra para sembrar la semilla. Hemos hablado de la nueva etapa en el ministerio de Jesús, predicando afuera, ya no en las sinagogas. Hemos hablado qué cosa es una parábola,
Saludos Erika Elizabeth López Herrera en la ciudad de Huaco. Gracias por acompañarnos en esta hora. Hemos hablado incluso que Jesús sigue manifestándose como maestro. Hemos hablado cómo le explicaba la parábola del sembrador. Seguía hablando del misterio del reino de Dios. Especificó qué cosa era la semilla y quién era el sembrador. También hablamos de los 4 tipos de suelos y también hablamos del compromiso que tenemos de esparcir la semilla aunque tengamos enemigos de la palabra, porque aquí lo importante es el fruto que nosotros hemos logrado con perseverancia, porque es nuestra responsabilidad. Amables seguidores, vamos a orar. Hay personas que se han conectado, hay personas que están por primera vez conectándose, así lo manifiestan, y le agradecemos a Dios por este tiempo. Señor, estamos llegando al intermedio de la semana y tenemos la perspectiva de que la próxima semana será una semana de bendición. Nuestros hijos estarán en clase. Guárdanos de todo mal y libra a nuestros hijos de la pandemia que está azotando al mundo entero. Bendecimos al sacerdote Paul Mendiola allá en Honduras. Gracias por conectarse con nosotros, buen amigo. Le animamos también, amable sacerdote, que en medio de aquellas aflicciones que vienen como líder de alguna parroquia, el Espíritu Santo lo guíe y le fortalezca en todo momento. María Elena Torres desde España, saludos y gracias por sus oraciones. Gracias a usted también por conectarse a esta hora de la mañana. Dios le bendiga, Dios le guarde donde quiera que vaya. Aurora Garay desde Costa Rica, saludos y bendiciones. Aurora, es un gusto verle referida en este mensaje. Saludos a usted y su familia y que Dios a través de Jesucristo pueda resguardarla de todo mal. Alberto Medina, saludos hermano José por sus palabras de ánimo, de apoyo para mi familia y para mi persona. Alberto Medina, si usted supiera lo tanto que le amamos y le apreciamos, comprendería también que las aflicciones que usted pasa, a nosotros también nos pasan. Y por eso es que nos unimos, nos abrazamos, nos tomamos de la mano a través de esta tecnología para llevar palabras de esperanza. Recuerde que usted tiene una semilla en su corazón y esa semilla no va a dejar que la ahoguen las preocupaciones, igual que la parábola que hemos referido en esta reflexión, y no va a permitir que el sol queme sobre la piedra esta semilla que va creciendo, sino que estoy completamente seguro que ese fruto esperado por la paciencia y la perseverancia será el gozo y la paz que Jesucristo solamente puede dar. Claudia Moreno pide oración por sus hijas y nietas que tengan un encuentro con Dios y sean salvas en el poderoso nombre de Jesús. Nos afligen nuestros hijos cuando tienen un tipo de conducta que no es la que nosotros anhelamos. Pero igual, Claudia Moreno, igual, la semilla fue sembrada. La semilla está ahí en el corazón. Solo es cuestión de tiempo para que dé fruto. No dejemos de orar por aquel que no vemos que ya tiene el fruto que nosotros tenemos. Todo tiene un tiempo, todo tiene un espacio, todo tiene una forma en esta tierra. Dejemos que Dios opere en el corazón de aquellos que no aceptan como precepto único de salvación la palabra del Señor. Él está trabajando en ellas. El enemigo les ha quitado tal vez el gozo de la salvación y les ha quitado la palabra y ahora los tiene hundidos, qué sé yo, en qué determinadas circunstancias, pero el Espíritu Santo no deja de trabajar en ellos, en sus hijas, en sus nietas. A su tiempo segaremos, amada Claudia, si no desmayamos. Oramos por ellos y que Dios tenga misericordia de ellas también en el poderoso nombre de Jesús. Elia Flores, Dios le guarde siempre y sea Dios respondiendo las peticiones de nuestro corazón. Desde California se reporta, hermana Elia. Estamos para el 6 de febrero con la oración maratónica y confiamos en Dios que todas esas intenciones que están pendientes de respuestas, ustedes van a dar el testimonio el próximo sábado 6 de febrero. Oramos por los pastores Pablo y Carolina Jarquín y sus hijos, que Dios les dé fuerza y los proteja en Los Ángeles, California, igual que a toda la congregación que ministran o pastorea según la forma en que usted quiere referirse. Oramos por la hermana Yasmara, está muy mal de salud. No es para menos, hermanos. Ella tenía una hija en condición especial,
14 años con ella, y desde que partió a la casa del padre, ella ha entrado en una depresión igual que su papá, el hermano Álvaro Mercado. Pero, amados hermanos, ese Yeshua HaMashiach del que ustedes tanto nos hablan, ese eterno del cual ustedes tanto claman, está con ustedes también. Así de sencillo. Ebenu Shalom Alejen, hermano Álvaro Mercado, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, al que usted tanto se refiere, lo ha acompañado y lo acompañará siempre en el poderoso nombre de Jesús. Oramos por Rosy Vargas, por su matrimonio y sus hijos, que ellos sean salvos. Mire, qué preocupación la de esta madre, que sean salvos, que sea salvo su matrimonio, que sean salvos sus hijos. Pero, amables seguidores, si ya crecieron y lo hemos instruido, ya depende de ellos. Pero también soportémosle con nuestras oraciones para que el enemigo no les arrebate el alma. En el nombre de Jesús, sigamos clamando por los hijos que no están sirviendo al Señor o que no están continuamente congregándose y que de una u otra manera, por alguna circunstancia, solo tenemos la alimentación de la palabra por las redes sociales. En el nombre de Jesús, ponemos en las manos del poderoso de Israel a la familia de Rosy Vargas, su matrimonio y sus hijos, en el nombre de Jesús. Por el pastor Joel Centeno, sea Dios con él, ahí en Guatemala, proveyéndole, sustentándole, protegiéndole, resguardándole y sobre todas las cosas, poniendo ese ánimo que con ímpetu predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Nos dice Erika Elizabeth López Herrera, Dios bendiga y conceda cada deseo que hay en cada corazón, cada necesidad sea resuelta. Amén, Erika. Gracias por tus palabras, gracias por acompañarnos en esta madrugada. Seguimos orando. Fortaleza para Lucía Carmona y familia, y la familia de Carlos Gutiérrez en Mexicali, Baja California. Dios consuele, como ha consolado a tantos que derraman sus lágrimas en circunstancias difíciles, y que Él pueda llevar esa paz y esa sonrisa, y que pueda cambiar este momento difícil en un momento de gozo, al saber que nuestro familiar ya está en el reino de los cielos, confiando que un día no muy lejano el Señor vendrá para llevarnos o nos llevará para encontrarnos con Él. Sean fortalecidas sus familias en el poderoso nombre de Jesús allá en Mexicali, Baja California. Oramos por la segunda etapa de la oración maratónica de Radio Ondas de Paz. Amable sacerdote, amable delegado de la palabra, amable pastor, seguidor, ese es un tiempo de oración. Clamamos por nuestra tierra, por la economía, por las familias, por los hijos, los maestros, Israel, y todos y cada uno de aquellos que van a participar ya están preparándose espiritualmente. Algunos ya están ayunando, otros están orando para que Dios se manifieste con poder y con gloria en esta oración maratónica. Siempre hacemos el énfasis, y usted ya lo sabe, ¿verdad? Nosotros en estas oraciones maratónicas no pedimos dinero, solamente oramos, intercedemos, para que Dios se glorifique en cada vida que angustiado o necesitado se acerque a Dios, porque el que se acerca a Dios, crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Oramos por Miriam Baltodano desde Panamá. Bendiciones, Miriam. Gracias por acompañarnos en esta hora de la mañana. Allá en Panamá, bendiciones a todos los que están conectados también. Oramos para que Dios te pueda guardar, bendecir, prosperar y guiar en los momentos difíciles que a veces atraviesa uno en la vida. Oramos por Virginia López desde Nindirí. Saludos, buenos días, saludos, gracias por sus oraciones. Gracias a usted, Virginia, por conectarse a esta hora de la madrugada. Gracias, Dios, por la fraternidad de hombres de negocios también, que se reúnen en restaurantes, comedores, cafetines para hablar de tu palabra. Ellos lo harán en un lenguaje popular, común, pero es tu palabra y es tu Hijo Jesucristo, Padre Eterno, al que presentan en cada reunión. Oramos por Agustín Domínguez. Saludos, excelente programa. Desde El Salvador se contacta con nosotros. Bendiciones, Agustín Domínguez, allá en El Salvador. Que Dios te prospere, te bendiga, te guarde
y que todo lo que toque sea bendito en el poderoso nombre de Jesús. Oramos por el matrimonio Díaz. Dios les bendiga siempre desde Diriamba. Oramos por la salud de este par de matrimonios médicos. En el caso del doctor Díaz, estará con nosotros hoy a las 8 de la mañana con el tema la apéndice. Un tema muy interesante. Conéctese a las 8 en punto en el programa La Medicina a su alcance. Oramos para que esa exposición llegue al corazón de las personas y podamos entender cuál es la dimensión y el propósito de la exposición del doctor Díaz hoy a las 8 de la mañana. Oramos por la actividad del día domingo en el comedor del adulto mayor en Diriamba. Dios está proveyendo para esos ancianos, hermano. Dios está proveyendo el alimento que se va a llevar. Es un riquísimo almuerzo. No es hacer algo por hacerlo, es hacerlo algo que a Dios les agrade y que Dios pueda multiplicar también lo poco o lo mucho que llegue a las manos de quienes lo están organizando. Oramos por la nueva programación de la radio al inicio del segundo mes del año. Dios sigue respondiendo. Gracias también le damos por los alumnos de la Academia de la Voz que el día sábado llegaron, escucharon, les encantó por una sencilla razón, porque es teoría y práctica. Y en ninguna academia, decían ellos, donde ellos han participado, han tocado micrófono, sino hasta el último día en que les entregan el certificado. Oramos al Señor para que Él nos dé sabiduría y poder transmitir la experiencia que hemos adquirido en las universidades que hemos estudiado, para que ellos también sean bendecidos con la forma de instruirlos integralmente en esa herramienta vital que es la voz. Hermano José, pido oración por su equipo de trabajo. Hoy me di cuenta que alguien necesita salud. Bendiciones, hermano. Gracias. No sabe cómo espero el día 6 de febrero y dar una oración por la familia desde Costa Rica, Alberto Medina. Hermano, usted tiene su espacio. Solo me dice si está disponible en el horario que esté disponible. Envíenos un mensaje y nos dice estoy disponible de tal hora a tal hora y nosotros acomodamos la agenda conforme los participantes están llegando. Amables seguidores, hemos llegado al final de este programa. No sin antes oramos por la nación, por los hijos que van a los colegios y porque esta pandemia que golpea al mundo entero se detenga. Y la única forma de que no se expanda es que nosotros usemos mascarilla, alcohol gel, alcohol clínico y seamos en todo momento responsables de nuestra salud. De esta manera también protegemos a los demás. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y haya en todos nosotros paz en el poderoso nombre de Jesús. Será hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, en el nombre de Jesús. Amén.